Bien, seguimos en La Mira y ahora estamos con Marcela Maceda. Buenas noches, Marcela. Muy buenas noches, Gabriel. Cada vez más niños nacen por cesárea en Uruguay. En Uruguay y en el mundo, en los últimos 30 años, se ha registrado lo que los especialistas llaman una epidemia de cesáreas y Uruguay obviamente no es ajeno a esta situación. La Organización Mundial de la Salud establece un porcentaje medio de cesáreas aceptables, digamos que es el 15% de los partos que se registran. Y en Uruguay las cifras que difundió el Ministerio de Salud Pública habla de que en algunas mutualistas la cifra de cesáreas llega al 60%. 5 veces más. 5 veces más y de ahí también la alerta de algunos especialistas sobre este tema. Y los motivos que explican este aumento son varios. Uno puede pensar que va en primera instancia por el temor que pueden llegar a tener las mujeres al pasar por el trabajo de parto o también por la comodidad que implica para muchas ir por lo que consideran una de las opciones más seguras, en donde una programa el parto, sabe en el momento exacto en que van a nacer el bebé y en las condiciones en las que van a nacer. Sin embargo, hay también otros elementos a tener en cuenta para explicar esta cifra, que tiene que ver, por ejemplo, con la viabilidad de niños que hace algunas décadas no llegaban a nacer. Ejemplo, los microprematuros, que gracias justamente a los adelantos y a médicos y también tecnológicos, hoy pueden ser niños viables. Y también, por otro lado, está, según nos decían los especialistas, el temor que tienen varios médicos ante acciones judiciales que han sido cada vez más comunes cuando el parto no sale como los padres desean. Entonces, lo que entra en juego allí es lo que ellos denominan como medicina defensiva. Van por el camino rápido. Van por el camino rápido seguro. y el camino seguro. Y el tema de la plata, porque eso está. No, los médicos hacen cesárea porque cobran más. Justamente, ese es un mito que también vamos a estar hablando en este informe, pero te adelanto que el dinero no tiene nada que ver con el tema de las cesáreas. Si uno se pone a ver tanto para el lado del cuerpo médico como en el caso de las mutualistas, implica un costo mayor. El ginecólogo tiene que pagar, en el caso de una cesárea, a un instrumentista, al anestesista, cosa que en un parto natural no se necesita, y para las mutualistas también significa un gasto bastante costoso, tiene que tener un quirófano, también tiene que haber analgesia para la mujer, entonces no es una cuestión de dinero. Muy bien, vamos a ver la nota. Dale, eso, bien. Divino, sigo, no sople. Eso es. Desde el inicio de los tiempos, el parto está marcado por los dolores de las contracciones que a lo largo de la historia han tratado de ser atenuados por la medicina. No siempre se hicieron los partos por médicos, ¿no? Es decir, los ginecólogos intervenimos en determinado momento y empezamos a medicalizar el parto y eso significó una mejoría notable de los resultados neonatales. Pero como los resultados fueron tan buenos y mejoró tanto, medicalizamos en realidad todos los partos y algunos donde no se debe medicalizar, como son los partos de bajo riesgo, donde las intervenciones médicas a veces en vez de ayudar empeoran. O sea, entonces estamos tratando, en todos los lugares se están implementando lo que son las salas de nacer, que son lugares donde la madre puede tener el parto vertical, en la posición que ella elija, sin anemas, sin rasurado, sin suero, sin mucho cable, sin mucha cosa, y tratando de respetar lo que la naturaleza diseñó durante muchos años y marchó bien. Según la Organización Mundial de la Salud, el parto más seguro es el que evoluciona espontáneamente y en el que no se interviene de forma innecesaria. Este organismo indica además que solo deben realizarse cesáreas cuando el parto no puede desarrollarse de manera normal, lo que sucede en un 15% de los casos. Por encima de esa cifra, se consideran intervenciones innecesarias. Lo que pasa en el Uruguay es un poco lo que pasa en el mundo. Hay un aumento marcado de las tasas de cesáreas. Uruguay tiene un nivel preocupante de tasas, por lo menos para mí, un nivel preocupante de tasas de cesárea. Y lo otro que se observa con esas cifras es que no se ha llegado al techo, o sea, siguen aumentando, no sabemos cuál es el techo.
Y también observamos que hay una diferencia muy significativa entre el ámbito público y el ámbito privado, y observamos que predomina la tasa de cesáreas más alta en Montevideo que en el interior. La cesárea tiene mucho marketing, porque vemos famosos que se hicieron cesárea en las revistas, se comentan por qué no te hicieron cesárea, etcétera, etcétera. Y falta el marketing del parto, que es la forma natural de nacer. Entonces, si no se explican bien los beneficios para el niño y para la madre de un parto en contrapartida de una cesárea, la gente, por brevedad, porque entre comillas parece más seguro, va a haber una demanda excesiva de cesáreas sin indicación médica. Voy a intentar tener un parto natural. ¡Qué horror! A mí que me duerman todas y me duerman al otro día ya lavado, secado y planchado. Está muy mal lo que estás diciendo. Escúchame, yo me tengo que ir a Miami, me lo saco el pibe un mes antes, tengo tiempo para ir al gimnasio, quedar flaca otra vez, espléndida, hacer toda mi vida normal. Bueno, irás a darle la teta, ¿no? Es completamente loca. Sin embargo, cada año son menos las uruguayas que tienen partos naturales. Según datos de salud pública, en 2002 los partos por cesárea en las mutualistas eran del 41% y en 2010 alcanzaron el 53%. En ACE, el promedio de cesáreas es menor, se sitúa en el 26% de los partos, también muy por encima de las recomendaciones internacionales. Tenemos claro de que hay que evaluar las causas por las cuales las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen determinados porcentajes de cesárea, la incidencia de cesárea, porque hay instituciones que tienen un 23-24% y otras instituciones que tienen el 60%. Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública del año 2011, difundidos por el programa No Toquen Nada de Océano FM, la Asociación Española y Casa de Galicia son las instituciones médicas con mayor crecimiento porcentual de nacimientos por cesárea en los últimos años. La Española tenía el 42% en 2006 y alcanzó el 56% en 2011. Casa de Galicia pasó en ese mismo periodo de 42% a 59,6%. En el ámbito público también se registró un aumento, aunque no tan considerable como en el privado. En el Hospital Pereira Rosell se pasó de 23,3% a 28% desde 2006. Para el neonatólogo Daniel Borbonet, también existen causas positivas que explican este aumento de las cesáreas, como las mejoras en el diagnóstico prenatal que permiten que nazcan niños que antes morían. Esa es una indicación que ha aumentado el índice de cesárea, que es el diagnóstico prenatal, para disminuir la morbilidad y la mortalidad, tanto fetal como por supuesto materna. También ha habido un aumento franco en el índice de la cesárea con respecto a la sobrevida de prematuros que en su momento no se pensaban que podían ser viables y hoy sí. Si bien es cierto que hay muchos trabajos que plantean que frente al límite de la viabilidad en nacer por vía alta o por vía baja, no hay unas grandes diferencias en la mortalidad de ese niño. De todas maneras, en el límite de la viabilidad, si se monitoriza ese trabajo de parto, se va a encontrar un mayor riesgo de hipoxia y frente a esa hipoxia se indica inmediatamente su nacimiento. Entonces ha habido un aumento de las cesáreas en los límites de la viabilidad. Alejandra resolvió tener un parto programado, aunque las condiciones se daban para que fuera de forma natural. Entre los motivos que le llevaron a tomar esta decisión estaba la seguridad que le daba realizarse una cesárea. Estuve embarazada y tenía 38 años. Obviamente tuve a mi hija a los 39, madre un poco grande, y hoy día todas las madres tienen a esa edad, retrasan un poco el hecho de ser madre. Pero decidí un poco cesárea, lo hablé con mi ginecólogo, se evaluó, era algo que a mí me daba más seguridad. Yo averigüé, me informé, lo indagué y pregunté, y obviamente me asesoré con mi ginecólogo, y bueno, era uno de los factores que a mí me daba más seguridad para el nacimiento de mi hija. Los médicos reconocen que en caso de no ser necesaria una intervención, el parto normal tiene más pro que contras.
La lactancia maternal es más fácil de establecer. Se produce a término con el bebé plenamente formado. La madre tiene una recuperación más rápida. La mamá envía hormonas que preparan el organismo del bebé para el organismo externo. En el canal del parto, el bebé es colonizado con las bacterias de la madre, para las que tiene anticuerpos que lo protegen. Como contras, se identifica la inexactitud de la fecha y que suelen durar varias horas. La cesárea, cuando no es necesaria, tiene más sombras que luces. Lactancia materna difícil de establecer, cicatriz abdominal, recuperación e internación más larga. El bebé es colonizado con las bacterias del medio hospitalario, para las que no tiene protección. No es a término, el bebé no está plenamente formado ni ha recibido ciertas hormonas maternas. Problemas en el bebé como mayor mortalidad, alergia, celiaquía, diabetes y problemas emocionales. Como puntos a favor, se destaca que la fecha es programable, menor duración del parto y que es una intervención que salva vidas en caso de que el parto vaginal no sea posible. Nuestro mayor riesgo es cuando ese recién nacido no llegó a ser maduro. Hoy por hoy el término es aquel que está entre las 37 semanas y 41 semanas y 6 días de edad gestacional. Pero la madurez de ese feto se adquiere a partir de las 39 semanas. O sea que tú tenés un margen de 37, 38 semanas que se sigue denominando término, pero aún tiene algunos parénquimas inmaduros. Por lo tanto, si la edad gestacional no es tan segura, cierta y confiable, tú podés tener un margen de error de esa edad que en vez de tener 38 semanas puede tener 36 y medio o 37. Y ahí obtener un embarazo, un parto que eventualmente no tenía ningún riesgo, obtener un recién nacido con una dificultad respiratoria, con un síndrome transicional, bueno, por distintos motivos, con líquido no reabsorbido a nivel pulmonar, con un niño más lábil, con tendencia a la hipotermia, con escasa succión, con cierta hipotonía, con menos reactividad. En suma, es un niño que aún no se adaptó a la vida extrauterina. Algo que se suele pensar es que los médicos hacen las cesáreas porque ganan más dinero. En Uruguay yo lo descarto, eso porque no hay pruebas para eso. Es más, hay pruebas de lo contrario. O sea, por ejemplo, en el interior del país, el sistema público paga la cesárea, no paga el parto, y el sistema privado no paga ni el parto ni la cesárea. El sistema de FEMI no paga ni el parto ni la cesárea, y sin embargo hay más cesáreas en el ámbito privado que en el público. O sea, no hay pruebas para que puedan decir que eso es así. En Montevideo tenemos instituciones que pagan más el parto que la cesárea, y sin embargo son de las instituciones que tienen más cesáreas. Por otra parte, las personas que hacen parto de elección cobran lo mismo, un parto de elección, o sea, no pagado por la institución, sino pagado por el paciente. Se le paga lo mismo un parto que una cesárea, y hay una alta tasa de cesáreas. O sea, no hay ninguna prueba que demuestre eso. Yo no creo que eso tenga un peso significativo en este problema en el Uruguay. Un parto vaginal es muy poco medicalizado, lleva poco medicamento, tiene el alta a las 36 horas, 48 horas. No hay anestesista, no hay bloque quirúrgico, no hay internaciones, no hay medicación. Es sensiblemente costoso para un mutualista, una institución, hacer cesáreas. Es decir, es un problema de mucho gasto, la alta tasa de cesárea. Aunque para los médicos el dinero no es un incentivo a la hora de realizar cesáreas, el tiempo sí es un factor que predomina. Una cesárea son 25 minutos y un parto son 12 horas. La comodidad está acá, eso sí. La plata no, pero la comodidad sí. Si no, estudiar las tasas de cesárea los viernes de tarde. Aunque los médicos les explican a las madres los riesgos de realizarse una cesárea, indican que las mujeres tienen el derecho de definir cómo parir y la última palabra en este asunto. Al no haber una indicación médica y la paciente solicitar una cesárea, no tenemos que manejar con los principios de la bioética, o sea, la moral, qué es lo que está bien. Entonces está bien respetar la decisión de una paciente, sí está bien, porque ella es autónoma, puede decidir,
pero tampoco no respeta el principio de no maleficencia, porque estaríamos causando un eventual daño para el niño o para la madre. Entonces hay un conflicto entre principios éticos, o sea, o respeto la autonomía del paciente y su decisión, o respeto el principio de no maleficencia y no quiero causar un daño, entonces derivo a la paciente para otro médico. Entonces es un conflicto bioético, como se llama, y está en cada ginecólogo cómo resolver eso. En mi caso, si no hay una razón psicológica, porque a veces tenemos pacientes que tienen miedo, temores, y realmente lo que hay atrás de la solicitud de una cesárea es un problema psicológico. Y resolver un problema psicológico con una cirugía me parece que no está bien. Entonces, si la base la razón por la cual la paciente solicita una cesárea es un problema de temor, o de miedo, o de no sé, alguna razón psicológica, tratemos primero de investigar eso, darle el apoyo psicológico y tratar de resolverlo, antes que ir directamente a una cesárea como solución fácil, digamos. Yo creo que lo que hay que hacer en estos casos es informar, decir riesgos, beneficios y tratar de estimular indudablemente el parto por vía vaginal, por la madre, por el niño. Pero si en última instancia la madre decide otra cosa, no habiendo riesgos para el niño, siendo término, siendo maduro, bueno, yo creo que es el equipo obstétrico el que tendrá que estar de acuerdo o no, pero comprender esa decisión. En un futuro, si volvieras a pasar por un embarazo, ¿lo volverías a manejar como una opción? Sí, lo volvería a manejar como opción, por supuesto. Me parece que fue una buena opción. En mi caso, respeto quien quiera tener parto natural, es totalmente respetable todas las decisiones al momento de tener un hijo. Pero bueno, yo quedé convencida de mi decisión y bueno, y acá está, fruto de una linda niña, sana.